Y estamos en vivo una vez más directamente del canal de Carlos Mercader, directamente de La Diestra, agradecido por el apoyo que nos están dando a través del consumo de todos los videos que hemos estado produciendo directamente aquí de esta red, la red número 1 de Puerto Rico. Hoy vamos a hablar de dos temas diferentes. Uno, vamos a darle seguimiento al tema que hicimos en el último video, que es el tema de el ataque de Maduro a Puerto Rico para liberar a Puerto Rico de Estados Unidos. Vamos a darle el seguimiento necesario para que usted entienda cuáles pueden ser las implicaciones en términos de lo que es la política pública de Estados Unidos, de la administración Trump y lo que está ocurriendo ahora mismo en Washington, que tiene que ver puede tener que ver con Puerto Rico y tiene que ver con el tema de Maduro. Y el segundo, vamos a hablar sobre lo que ha ocurrido en Puerto Rico con el nombramiento del secretario del Departamento de Recursos Naturales y la orden administrativa que firmó el primer día que fue nombrado el señor Waldemar Quiles. Les voy a dar el detalle de lo que ahí está ocurriendo y les voy a decir lo que normalmente ocurre cuando hay un nombramiento de este calibre, porque esto es un jefe de una agencia gubernamental estatal de Puerto Rico, como si fuera del Estado de Puerto Rico. Y en ese sentido, hay unas cosas que ocurren que nos cuestionamos cómo es que se dio lo que ocurrió con la orden administrativa. Pero antes, vamos a hablar de Maduro. Miren. La gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, respondió a lo que Maduro hizo en el día de su juramentación como presidente de Venezuela. Maduro empieza ahora lo que es el tercer término de 6 años como presidente de Venezuela. Sabemos que este último periodo eleccionario, un periodo donde se robó esas elecciones y se atribuyó supuestamente que la democracia lo escogió a él, la democracia en Venezuela lo escogió a él como presidente, cuando ya todos sabemos que eso no fue así. Y obviamente el gobierno de Estados Unidos no ha reconocido a Maduro como el presidente legítimo, ha reconocido a Edmundo González, pero no puede hacer mucho más, por lo menos no en este momento, en la medida en que hay una transición de gobierno y le toca ahora a un presidente nuevo, a Donald Trump, con todo lo que será su gabinete de gobierno, en este caso particularmente con Marco Rubio como secretario de Estado, manejar este tema. Y entonces la gobernadora, Raudy Veloz, envía una carta al presidente de los Estados Unidos pidiendo su ayuda. Miren, esto es un artículo de periódico que reseña, dice, Puerto Rico asks Trump for help after Venezuela's Maduro threatens invasion. Dice, Puerto Rico's governor has called the president-elect Donald Trump to respond after Venezuelan President Nicolás Maduro called for an invasion of the island territory. Maduro's comments were an open threat to the United States and our national security. La gobernadora dice, lo que dijo Maduro es una amenaza directa a los Estados Unidos y a la seguridad nacional. Y es por eso que envió esta carta al presidente esperando que su administración pueda responder de manera rápida y hacer claro, dejarle saber claro al régimen o el régimen narcodictatorial de Maduro que los Estados Unidos van a proteger las vidas de los ciudadanos americanos y la soberanía del territorio americano en Puerto Rico. De esto, aquí está la carta. Esta fue la carta que envió la gobernadora Jennifer González y como ustedes pueden ver arriba está el membrete, gobierno de Puerto Rico. Abajo es dirigida al presidente y algo bien importante, dice President-elect, porque todavía no es juramentado. Pero entonces, ¿a quién copia? Copia a las dos personas que les venimos diciendo que son súper importantes en todo lo que tiene que ver con la política pública de los Estados Unidos. Dale para atrás, momento, dale para atrás. Pues es que es importante ver esto. Dale, poncha la carta, mira abajo, donde dice CC en la segunda página. Marco Rubio, nominado secretario de Estado, y el honorable Mike Waltz, nominado asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos. Ok, esto es importante. Mike Waltz era representante de la Florida, representante estatal de la Florida. Perdóname, representante federal de la Florida. Compañero o excompañero en el Congreso de Jennifer González. Marco Rubio, senador federal de la Florida. Dos personas que han trabajado directamente con Jennifer González previamente. Ella los envía a ambos porque ambos son las dos personas más importantes, las dos que van a estar asesorando al presidente Trump sobre estos temas. Y miren lo que va a ocurrir con Marco Rubio mañana. Vamos a la siguiente nota. Marco Rubio está
para estar mañana, sentarse con el Comité de Relaciones Exteriores del Senado desde las 10 de la mañana. Y desde las 10 de la mañana va a estar sentado con ellos contestando preguntas. Y vamos al próximo artículo donde habla, este es de Político, y Político.com dice lo siguiente, dice, Marco Rubio's first headache, el primer dolor de cabeza Marco Rubio. ¿Cuál es? El tema de la confrontación con Venezuela. Entendiendo el artículo que básicamente es lo que está ocurriendo a nivel de diplomacia en el país de Venezuela con el robo de las elecciones de Nicolás Maduro, el aumento en la recompensa que emitió el gobierno de los Estados Unidos para la captura de Nicolás Maduro, la lucha que hay con la oposición en Venezuela y además en la región y la presión que está teniendo el gobierno de Estados Unidos. Este va a ser uno de los hechos principales de Marco Rubio. Dice aquí que es el primer dolor de cabeza, pero más adelante en este mismo artículo es bien interesante porque el artículo te establece que para Marco Rubio esto no es nuevo. Y yo lo dijimos en el video de ayer, lo repetimos hoy. El tema de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela es para Marco Rubio un asunto de todos los días, como en algún momento lo ha sido el tema de Puerto Rico o como ha sido el tema de la liberación de Cuba, de la democracia en Cuba. ¿Por qué? Porque la Florida es el estado donde más venezolanos viven en los Estados Unidos, igual que con la comunidad cubana, igual que con la comunidad puertorriqueña. Es el estado en realidad más latino, más hispano. Y la pegada de los temas que tocan a Puerto Rico, tocan a Cuba, tocan a Venezuela, es muy fuerte. Así que Marco Rubio no va a estar manejando un tema nuevo para él, esto es un tema conocido. Y mañana, en esa vista en el Senado, que al final del día es quien lo va a confirmar una vez entre el presidente Trump y juramente como presidente, mañana el tema de Puerto Rico se va a tocar en el Senado. Vamos a Puerto Rico. Miren, la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, también ha estado haciendo o hizo hasta el domingo pasado una serie de nombramientos de su gabinete. Los tenía que hacer hasta el domingo pasado porque todavía no había entrado en juramento la Asamblea Legislativa. ¿Y por qué era importante que hiciera los nombramientos previo al juramento de la Asamblea Legislativa? Porque establece la ley que si los jefes de agencia son nombrados previo a ese juramento del Senado, los jefes de agencia son nombramientos hechos en receso y pueden entrar a trabajar directamente en las agencias. No tienen que esperar el proceso de confirmación. Un proceso que en diferentes instancias, particularmente con los nombramientos a jefes de agencia que son constitucionales, que ordenan la Constitución de Puerto Rico, que ellos tienen que tener el aval y consentimiento del Senado de Puerto Rico. Si la gobernadora hubiese esperado hasta después del juramento de la Asamblea Legislativa, le iba a tocar nombrar personas que tienen que pasar por ese proceso de confirmación en el Senado, pero no iban a poder entrar en función hasta que ese proceso no culminase. Así que por eso fue que se vio toda la semana pasada y la semana anterior a la gobernadora nombrando a su gabinete. Y uno de los nombramientos que hizo fue el del Departamento de Recursos Naturales. Esto lo hizo la semana pasada. Y se creó toda una controversia porque este secretario, en este caso es secretario designado, porque obviamente todavía no ha sido confirmado, Waldemar Quiles, él firmó el mismo primer día que llega a la oficina o que es nombrado por la gobernadora, firma una orden administrativa. Una orden administrativa significa que dentro de lo que es la agencia tiene unas regulaciones y regula, ¿cierto? En este caso particular, habla sobre la regulación que puede tener sobre el área de lo que le llaman la zona marítimo-terrestre. Y sobre esa zona marítimo-terrestre, lo que pueden ser un desarrollo y lo que son desarrollos pasados, según la ley o como la ley lo ha reconocido, tanto la ley federal de aguas como la ley estatal. Y entonces la regulación que emana de esa ley. ¿Y qué pasa? Él decide firmar esta orden administrativa que toca La Parguera, que es un lugar privilegiado, un lugar hermoso en la costa del suroeste. Allí, da casualidad que familiares de la gobernadora Jennifer González tienen una casa. Y durante la campaña política esto fue una controversia porque Eliezer Molina, el que hoy es senador por nominación directa, fue allí, hizo una manifestación allí diciendo que esta gente, que los suegros de la gobernadora
habían violado la ley porque supuestamente habían hecho una construcción ilegal en el área. Habían extendido lo que le llaman la huella original de la casa que ellos tenían allí y habían extendido dentro del terreno del Mangle, que es una zona protegida, y supuestamente habían hecho una violación de ley. Y en eso, el Departamento de Recursos Naturales en ese momento comenzó una investigación donde citaron a las partes, citaron a los suegros de Jennifer González y citaron también a los querellantes y se prestó para la controversia política. Es por eso que cuando este nominado secretario firma esta orden administrativa, se crea un revuelo. ¿Por qué? Primero, porque la orden administrativa solamente toca el tema de la palguera. Y en realidad el issue de la palguera es un issue en Puerto Rico que no solamente impacta esa área, impacta un montón de otras áreas en la costa en Puerto Rico donde hay casas y donde la gente de alguna manera ha buscado construir más, hacer más edificaciones dentro de lo que está delimitado como la zona marítimo terrestre. Así que es un issue que se expande más allá de la palguera. Eso uno. Número dos, esa orden administrativa lo que mandaba era archivar los casos que estuviesen abiertos de investigaciones sobre construcciones en el área. Obviamente eso tiene un impacto directo sobre la gobernadora. ¿Y qué pasa? Aquí, en este recorte de periódico que le estamos enseñando, recoge lo que les estoy explicando. Dice: designado secretario del Departamento de Recursos Naturales ordena el archivo de casos relacionados con las construcciones ilegales en La Palguera. Dice: en su primera orden administrativa también autoriza el mantenimiento y reparación de propiedades dentro de aguas de dominio público en ese litoral costero. ¿Qué pasa? Esto no es una acción usual para una persona que acaban de nominar a un puesto como este. Y les voy a explicar. Yo fui en algún momento un nombramiento de un gobernador. A mí me nombraron para dirigir la oficina de Puerto Rico en Washington en un momento dado. ¿Y qué pasa cuando a uno lo designan como secretario, director de una oficina del gobierno de Puerto Rico? Ese primer día que ocurre. Lo primero que ocurre es que se hace el nombramiento, se hace una conferencia de prensa, el gobernador, en este caso la gobernadora, convoca a los medios de prensa y le presenta ante todo el pueblo quiénes son los que ella está designando para las diferentes oficinas. Allí acuden todos estos los designios que ha hecho la gobernadora, los nombramientos que ha hecho la gobernadora, y una vez acuden allí, se dan una serie de dinámicas que todo depende realmente de lo que decida el equipo de trabajo del gobernador o la gobernadora, y es que le permiten o no al designado hablar con la prensa, le permiten o no al designado tener allí algún tipo de interacción individual con algunos miembros del gabinete, le permiten o no tener una reunión con el gobernador o la gobernadora. Son una serie de cosas dinámicas que se dan donde los jefes de agencia inmediatamente designados posiblemente reciben inmediatamente instrucciones de cómo manejar el tema de comunicaciones, instrucciones inmediatas de cómo manejar lo que llaman el chain of command, el orden de jefatura dentro de lo que es la gobernadora, el jefe de gabinete, el chief of staff, y cómo se debe dar esa comunicación. Y a la misma vez reciben instrucciones de cómo es que se van a estar comunicando, ya sea a través de los emails oficiales, etcétera. Y después de que reciben todos estos briefings, le dan el espacio, por lo general, a estos nuevos jefes de agencia a que, una vez ya hecho el juramento, puedan compartir con su familia, etc. Así que, normalmente, uno de estos jefes de agencia puede ser que llegue de paracaídas a su agencia, la agencia a la cual fue designado, y puede ser que reciba un tour, puede ser que, ¿verdad?, conozca a alguna de las personas con las que va a estar trabajando inmediatamente, pero por lo general no toman decisiones drásticas el primer día en que son nombrados. Eso no ocurre normalmente. Pero en este caso ocurrió. En este caso él firmó la orden administrativa ese primer día. Entonces le preguntaron, le dijeron: pero hermano, ¿de dónde tú sacaste eso? ¿Y por qué tienes que firmar eso el primer día? Y el hombre responde lo siguiente y dice lo siguiente. Dice: secretario del Departamento de Recursos Naturales asegura orden sobre la palguera fue heredada de la pasada administración. Dice: la orden administrativa para establecer el cobro de derechos para uso de terrenos y aguas de dominio público en la palguera en el municipio de Laja fue redactada y preparada por la administración anterior, y eso quedó constatado durante el proceso de transición. Miren, cuando salió esto público, esto salió el viernes, el jueves fue que lo designaron y el viernes salió esto público y salieron estos comentarios. Y en mi programa de radio con Ferdinand Pérez de Pelota Dura en Noti1, yo le dije: mire, hermano, y eso fue un consejo que di, una sugerencia. Si usted va a hablar sobre esta orden administrativa y sobre cómo es que llega a firmar esa orden administrativa, lo primero que tiene que hablar con la verdad. Porque decir mentira, eso le va a salpicar en su contra. ¿Por qué?
porque él va a ir para un proceso de confirmación. Como le explicamos ahorita, tiene que ir al Senado y el Senado tiene que confirmar su nombramiento. Y ellos le van a preguntar todos los senadores, y le va a preguntar Tomás Rivera Chatz, le va a preguntar Gregorio Matías, le va a preguntar Carmelo Ríos, le va a preguntar Migdalia Padilla, le va a preguntar todos los senadores del PNP y le va a preguntar todos los senadores del Partido Popular y le va a preguntar todos los senadores del Partido Independiente Puertorriqueño y le va a preguntar la senadora del Proyecto de Dignidad y le va a preguntar Eliezer Molina. Entonces, si dice del saque, se lava las manos y dice, no, es que eso venía de antes. La próxima pregunta es, ¿por qué usted lo firmó el primer día? ¿Por qué usted no pidió una opinión legal para ver si lo podía firmar o no? ¿Quién se la puso en las manos? ¿Por qué la urgencia de firmar? ¿Quién le dijo a usted que tenía que firmar ese mismo día? ¿Qué más usted hizo ese día? ¿Qué otras acciones usted tomó? ¿Tan importante era esto? ¿No habían otros asuntos? ¿Y qué pasa? Esto tiene unas repercusiones inmediatas en su nombramiento, pero tiene unas repercusiones en la gobernadora. Porque una vez esto sale público y uno comienza a ver que hay controversia en la manera como hicieron esto, ¿qué pasa? Los medios de prensa los recogen. Y usted sabe que los medios de prensa no van a estar bailando vals con la gobernadora. Los medios van a estar locos que la gobernadora resbale en algo, que alguno de sus jefes resbale en algo para caerle encima. ¿Y qué pasó? Miren esto. Vino la reportera de Associated Press, una reportera que lleva como 14 años en Puerto Rico, se llama Danica Cotto. Ella es oriunda de Costa Rica, pero que conoce los temas de Puerto Rico y escribe para Associated Press de múltiples temas del Caribe y Latinoamérica. Ella escribió una nota y yo no sé si ustedes saben lo que es Associated Press o lo que es la agencia de noticias EFE. Son dos agencias de noticias que escriben, que van redactando notas y que las comparten con diferentes medios de prensa a través de los Estados Unidos y o del mundo para que el que quiera coger esa y participe de lo que es esa agencia de noticias pueda recibir la nota y puedan ellos incluirla en sus diarios. Pues miren, la nota de Danica Cotto, miren cómo repercutió en el mundo. Aquí esto solamente hicimos un Google Search inmediato y miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 periódicos inmediatamente nos salieron que cubrieron la nota de Associated Press. Y obviamente fue un golpe a la gobernadora, un golpe a la credibilidad, sabiendo que la gobernadora acaba de juramentar. Hasta en Vancouver, en Canadá, escribieron sobre esto. Así que esto quizás es una controversia innecesaria para la gobernadora. Y como les decía ahorita, aparte de que esto es un issue para ella, un issue para su gabinete, ¿qué es lo otro que ocurre? Ocurre que como el Senado es ese otro cuerpo político que le va a tocar ver este nombramiento, ¿cómo responde el presidente del Senado? Miren esto. El presidente del Senado emite dos comunicados. Uno, donde tiene que hablar directamente sobre el tema de la orden administrativa y dice lo siguiente. El procesamiento selectivo para criminalizar, demonizar y perseguir a ciudadanos por razones políticas o de cualquier otra índole es despreciable e inaceptable. El gobierno siempre debe actuar con justicia para erradicar este tipo de procesamiento con rapidez y sin titubeos. Los remedios que para esos fines procura el gobierno requieren cautela, transparencia y firmeza, de modo que se evite caer en lo que podría parecer percibirse o en efecto ser un beneficio o privilegio selectivo. Y aquí está la parte importante. El Senado traerá al designado secretario de Recursos Naturales para que le explique a Puerto Rico su primera orden administrativa. Tendrá todo el espacio para expresarse y los senadores para preguntarle. Entonces dice a los legisladores de la izquierda comunista locales que se han sulfurado con el designado secretario de Recursos Naturales, los invito a expresarse además sobre el secuestro de María Corina Machado, coordinó su cuate y mentor Nicolás Maduro. Tomás Rivera Chatz une dos temas en esta conversación, los temas que les trajimos ahorita, el tema de Maduro. Bueno, en aquel momento estaba muy presente la investidura o el juramento de Nicolás Maduro, fue en esos días, pero obviamente asume una responsabilidad de decirle, yo voy a traer al designado secretario y yo lo voy a cuestionar sobre esta orden. ¿Y qué pasa? Días después, yo no sé si ustedes han visto que las marejadas en Puerto Rico habían estado súper altas, súper complicadas. Y la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, alcaldesa del Partido Popular Democrático, levanta la voz sobre unos temas que están ocurriendo. Incluso ella sufrió un percance, ella estaba alertándole a bañistas en un área de la playa en Loíza y recibió el embate de una de las marejadas y hasta me fue un poquito arrastrada en un momento dado. O sea, tuvo que ser sacada de allí, del área donde ella estaba.
Así que ella levanta la voz y ¿qué es lo primero que hace? Pues ella llama al designado secretario de Recursos Naturales para que le ayude y vaya a atender el tema de lo que está ocurriendo ahí en la costa de Loíza. ¿Y qué le dice el secretario de Recursos Naturales? Le dice, mira, yo vivo en Utuado, Loíza está muy lejos, yo no puedo llegar hoy. Y obviamente la alcaldesa Raudy Veloz acude a los medios y lo dice públicamente de que el secretario le ha dicho que porque por la distancia no puede llegar. ¿Y qué dice Tomás Rivera Schatz? Dice, buenos días, secretario de Recursos Naturales. Convertir, vamos a pucharle nuevo para poder verlo, dice, convertir nuestro querido municipio de Laja en una Venecia, se escucha muy bonito y sería bueno, pero no es una emergencia. Atender el grave problema de erosión costero en nuestro también queridísimo Loíza, sí. Hay familias en peligro, ¿cómo que no puede llegar hasta allá? Atiende y resuelve a la alcaldesa Nazario y a la gente. Póngase las pilas. Y aquí está Tomás Rivera Schatz alertando al secretario, porque el secretario, si no se pone las pilas, y no se pone para su número, va a ser un secretario que lo van a colgar en el Senado. Porque la responsabilidad al final del día de ese nombramiento, si bien es cierto que recae sobre la gobernadora, ese consentimiento que tiene que dar el Senado también es una responsabilidad impuesta por la ley, pero impuesta sobre los legisladores que van a estar viendo y que van a estar trabajando desde el punto de vista de política pública con este secretario. Y no van a asumir un secretario que desde el saque no sea transparente con las cosas con las acciones que está tomando, trate de echarle la culpa a otros y no asuma la responsabilidad de sus actos y no diga la verdad cuando ellos lo interpelen. Y esto le puede traer un problema mayor a la gobernadora, más allá de lo que ya le enseñamos a nivel público, cómo la prensa rápido vio una controversia y lo regó al mundo. Esto puede traerle unos problemas mayores más adelante a este secretario y a la administración. Y el secretario, después de que Tomás Rivera Schatz le envió eso, y sabrá Dios qué comunicación directa le habrá hecho a la gobernadora, estoy seguro que la gobernadora habló con él. De momento el secretario de Utuado consiguió un helicóptero o consiguió un tren veloz y llegó a Loíza. Y el secretario aquí lo ven con la alcaldesa Julia Nazario, dice designado secretario de Recursos Naturales, llega a Loíza por emergencia de erosión costera. El recién designado secretario de Recursos Naturales, Waldemar Quiles Pérez, llegó hoy a las parcelas Suárez en Loíza, donde durante el fin de semana se reportó el colapso de una carretera por las fuertes marejadas. En el lugar comenzaron a medir, luego de que Quiles Pérez prometiera autorizar la colocación de rocas en el lugar, como una medida de mitigación. Y nada, y ahí está el secretario tomando medidas que son las medidas que un secretario designado tiene que tomar. Y aquí está la pregunta. Y aquí está porque esto es importante. Evidentemente el tema de Loíza era o es una situación de emergencia. Una situación que amerita que el secretario eso mismo se pusiera las pilas y la atendiera lo más pronto posible. Y esas situaciones van a seguir ocurriendo a través de todo Puerto Rico. El tema de la Parguera y el impacto que iba a tener mediático no necesariamente era un tema de tan alta urgencia que tenía que ser firmada esa orden administrativa el primer día. Eso lo sabe media humanidad. Y las repercusiones de esa firma se pudieron haber evitado de una manera se puede haber sido mucho más responsable con este tema. ¿Por qué? Porque como les expliqué al principio, esto es un tema que impacta todas las costas de Puerto Rico. No es un tema exclusivo de la Parguera. Y como no es un tema exclusivo de la Parguera, es un tema que requiere unas acciones más allá de enmendar un reglamento, más allá de archivar unos casos particulares, unas investigaciones que se pueden dar en un área en particular. Esto es un tema que posiblemente requiere legislación, porque ha estado sin legislación por mucho, mucho tiempo, y yo creo que hay que hacer justicia en ley ante todas las personas que viven en áreas costeras, en áreas limítrofes a esa zona marítimo-terrestre, y que amerita que se tome una acción contundente que toque este tema. Evidentemente, si un secretario acabado de designar 3 horas después firma una orden administrativa, uno pensaría que es el asunto más importante, un asunto de emergencia, un asunto que uno tiene que meter mano inmediato. Y hoy sabemos que eso no era así en este caso. Es por eso que esto trae una repercusión negativa. Y no se puede ser tan sloppy, tan negligente, y en este caso al secretario. La responsabilidad de esa firma es de él, no es de Dios, no es de más nadie, es de él. Y ni es de la administración pasada. Y si ante él le habían puesto una orden que alguien la trabajó anteriormente, ¿cuál es la responsabilidad de una persona que llega nueva? Leerla,
porque su firma lo hace responsable de lo que dice allí. Y es responsable por los actos que ordena esa orden administrativa, pero es responsable ante Puerto Rico, ante su jefa, pero ante el pueblo. Y los medios lo van a fustigar. Y si lo que va es a decir medias verdades, está muerto por la pechuga. Esto es un tema que hay que discutirlo porque esto es una administración nueva. La administración nueva está estableciendo lo que es el cimiento de esta administración. Y esto es un foul que no necesita la administración en estos momentos. Estoy seguro que ellos no quieren este tipo de controversia porque necesitan tener un paso o un camino para poder dar unos pasos concretos hacia un mejor Puerto Rico, el Puerto Rico que ellos han presentado como plataforma. Y ya hemos visto lo que puede ocasionar unos actos que no están necesariamente hechos o no han tomado los pasos correctos. En este caso, el secretario de Recursos Naturales, los pasos correctos dentro de una situación que es sin duda importante, pero que se tiene que hacer responsablemente. Yo le agradezco a ustedes por haber visto este episodio. Le agradezco a ustedes por el apoyo que hemos recibido abrumador en los últimos videos. ¿Usted le gusta lo que está viendo? Dele like, suscríbase, comente, que nosotros vamos a seguir produciendo buen contenido directamente desde aquí, de este canal de Carlos Mercader, directamente de La Diestra. Agradecido por su apoyo. Nos vemos en el próximo.